Bueno, con respecto a la posición de las ONG que estamos aquí presentes hoy, de la decisión del gobierno de Venezuela de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ambos organismos interamericanos de protección de derechos humanos que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, nosotros tenemos varias resoluciones que queremos hacer públicas hoy y que vamos a llevar a la Organización de Estados Americanos próximamente. Primero, exigimos el pleno respeto y acatamiento de las decisiones de la Comisión y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del gobierno venezolano, ya que nuestra Constitución dice que son de obligatorio cumplimiento. Segundo, condenamos el desacato de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecho que siente un grave precedente para que otros estados que forman parte de la Convención hagan o sigan el mismo ejemplo. Tercero, solicitamos una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para que examine el desacato público del gobierno de Venezuela a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se condene dicha conducta impropia de un Estado respetuoso del derecho internacional y para que se adopten las sanciones que consideren convenientes. Cuarto, apelamos al artículo 18 de la Carta Democrática que faculta al Consejo Permanente y al Secretario General de la Organización de Estados Americanos a realizar las gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que puedan afectar el proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder. El anuncio por parte del gobierno venezolano de retirar a Venezuela de los organismos de protección interamericanos de derechos humanos para desconocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos viola nuestra Constitución Nacional. Esto debe encender las alarmas de los países hermanos del continente. Urgimos a las organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación social, a la comunidad académica, activistas y fuerzas vivas, no solamente de Venezuela, sino de toda la región, para que repudien la conducta del gobierno de Venezuela y exijan el respeto de los derechos humanos en la forma dispuesta por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como garantes del sistema interamericano de protección, los estados parte de la Convención tienen el deber de velar por las obligaciones derivadas de la Convención, para que sean cumplidas y las decisiones sean acatadas. No hacerlo es ser cómplice de un estado que está violando los derechos humanos de los venezolanos. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, así como su secretario general, José Miguel Insulza, no pueden guardar silencio ante el anuncio del Estado venezolano de salirse de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Protección, desacatando sentencias e ignorando recomendaciones de estos organismos que son de obligatorio cumplimiento. No podemos, las organizaciones de derechos humanos, quedarnos de brazos cruzados ante la pretensión del gobierno de Venezuela de salirse de los organismos interamericanos de protección. Somos los ciudadanos los que vamos a ser afectados por esta decisión. Es usted, señora, y es usted, señor, que me ve. Es el gobierno quien viola los derechos humanos. No olvidemos los casos, por ejemplo, del Amparo, los casos del Caracazo, las decisiones que han sido decididas por la Corte Interamericana sobre el caso del general Uzón, sobre el caso de los jueces primero de la Corte Contenciosa Administrativa, el caso de Leopoldo López, el caso recientemente de Raúl Díaz, que lleva al gobierno venezolano a tomar esta decisión, que simplemente recomendaba o le exigía al gobierno venezolano cumplir con las normas mínimas de reclusión internacional de los presos políticos que están en el helicoide. Nosotros estamos muy preocupados por esta decisión y le hacemos un llamado no solamente a las organizaciones internacionales, a los gobiernos, a los estados que forman parte de la Convención, sino a todos los venezolanos, a exigir nuestros derechos, porque el derecho de acudir a los organismos internacionales está en esta Constitución que Chávez viola todos los días. Todos los días. Aquí está nuestro derecho de acudir a dichas organizaciones internacionales cuando consideramos que nos son violados nuestros derechos humanos. Por lo tanto, le hacemos un llamado a la comunidad internacional y a todos los venezolanos a pararse firme, porque no podemos
aceptar que Venezuela se salga de los organismos internacionales de protección de derechos humanos solamente porque un presidente no quiere acatar las sentencias y las resoluciones que estos organismos le han dictado para su cumplimiento. Yo les hago la referencia a los gráficos. ¿O tienen una pregunta? Una pregunta, ¿las cifras que ustedes daban de homicidios las van a llevar a algún organismo? Sí, esto deriva de un reporte, un reporte formal del Foro Penal Venezolano que vamos a remitir. Yo soy parte del, te explico, lo que pasa es que yo soy parte del Consejo de Asesoría del Foro Económico Mundial en Estado de Derecho. Entonces hay una reunión en Dubái, particularmente en noviembre, donde estamos llevando el foro penal, en representación mía, esta cifra de homicidios, porque en ese grupo es de 20, está la jefa de justicia de la Organización de Naciones Unidas, está el ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Luis Moreno Campo, y otro grupo de profesionales del derecho, que ahí es donde derivan todas las cifras que posteriormente pasan a ser parte del reporte mundial de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, solo para que tengan, bueno, quizás agarren la cámara, pero también para que todos entiendan de qué se trata esto, ¿no? Este mapa que está acá es derivado del reporte de la Organización de Naciones Unidas. Como vemos aquí, los que están de rojo son los países con mayores homicidios en el mundo. Esto fue en el 2010 y mayores homicidios que dice pasa de 35 por cada 100.000 habitantes. Para que más o menos se entienda esto, porque a veces es difícil, por cada 100.000 habitantes, por decirle un ejemplo, en Estados Unidos hay 18.000 asesinatos anuales, pero son 300 millones de habitantes. Estos son 6 personas por cada 100.000 habitantes. En Colombia son 32 por cada 100.000 habitantes, porque son 14.400 y la cifra es de 45 millones. En México son 14 por cada 100.000, porque a pesar de ser 15.820, la población es de 113 millones. En Venezuela son 70 en el año 2011, porque es una cifra de 27 millones de habitantes, y la cifra, tomando en cuenta esta, repito, 19.430, son 70. Si tomamos la 18.850 y el censo actual, pasa a ser 71, por cierto. Importante tomar en cuenta esto, se lo explico, porque la cifra que toma la Organización de Naciones Unidas es de 29 millones de habitantes, pero con el censo fueron 27.150.000. Pero bueno, por eso es que pasa a los 70 realmente, porque la cifra de población es menor a la cifra que tomaron en cuenta en la ONU inicialmente. Pero bueno, esto es 2010. Aquí estamos tomando una cifra de 52 por 100.000 habitantes en Venezuela. Cuando vamos a la cifra de 18.850, que es la cifra más conservadora, empezamos a hacer un análisis de los diferentes países con mayores asesinatos. Entonces empezamos a ver Honduras, el que tiene mayores asesinatos, que son 87 en el 2011. Fíjense que Honduras es un país que viene incrementándose de una manera terrible. A pesar de que su población es de 8 millones de habitantes, la cifra es de 86 por cada 100.000 habitantes. El segundo país, que era en el año 2010, es El Salvador, y la cifra era de 70. Claro, para que El Salvador pase a Venezuela tiene que subir en la misma proporción, y estamos observando y las cifras realmente en El Salvador han bajado. Entonces Venezuela alcanza a El Salvador en el año 2011. Fíjense el incremento del año 2010 al año 2011 con la cifra que tomaron los periodistas. Pero si seguimos la proyección, como les decía, tomando en cuenta que el primer semestre fueron 9.500, la cifra en Venezuela pasa a ser 74. Lo que quiere decir que muy probablemente este año Venezuela pasa a ser el segundo país del mundo, no de Latinoamérica, del mundo con mayores asesinatos. Lo que pasa es que 4 países de Latinoamérica son los países con mayores asesinatos en todo el mundo, como vemos acá. Todo esto está, este es el análisis de los diferentes países desde el año 2010. Y aquí vemos, el primero es Honduras, con cifra de asesinatos, el segundo es El Salvador, el tercero es Costa de Marfil, con esta cifra de 56,9, el cuarto es Jamaica con 52,1, y Venezuela es el quinto con 50, 49 punto y pico. Fíjense, ni siquiera 53, 50. ¿Qué quiere decir? Que si en Venezuela éramos el quinto país con 50 por 100.000 habitantes, en 2011 con 71, y en 2012 con 74, no tengo la mínima duda de que en Venezuela vamos a pasar a ser el segundo país con mayor asesinato en el mundo.
¿Estamos claros? Esos 74 son en base a la proyección del 2012. 74 en base a la proyección de 2012, que la vuelvo a explicar. En el año 2011, la cifra en el primer semestre fue 8.839 y al final de año pasamos a 18.850. ¿Qué sucede? Que en el segundo semestre, por diciembre, noviembre, etcétera, aumentan los asesinatos en Venezuela. El aumento en el segundo semestre fue de 1.112, 11,70%. Si tomamos en cuenta la cifra de 9.510, que es el primer semestre de este año, le aumentamos 11,70%, nos da 20.133. Ese es básicamente el análisis, repito, conservador, porque si tomamos la cifra de 19.400, que es la cifra que da el Observatorio de la Violencia, vamos a pasar a los 21.000 asesinatos. Por eso digo que en el menor de los casos, Venezuela pasa la barrera de los 20.000 asesinatos, que siempre hemos dicho que es el número del estadio universitario de béisbol, todo sentado. Y el poliedro completo con la olla llena y todo, son 20.000 personas. Si estuviera todo el mundo allí sentado, un poliedro completo son 20.000 personas, con la olla llena y todo desbordado. Eso es lo que va a ocurrir, pero no solo son 20.000, es más de 20.000. No tengo la mínima duda que esta cifra va a ser aumentada, la real, porque el gobierno ya dice que en el 2012 hubo 14.250 nada más. Esta información que ustedes están suministrando hoy es por base, foro penal, ¿no? Sí. Solamente por foro penal. Pero claro, las compartimos con todas las organizaciones, ¿no? Claro. O sea, no somos... ¿Estamos claros?